Pilares ha hecho historia, ya que somos el primer subsistema de educación comunitaria en Latinoamérica. Hemos ejercido nuestro derecho a la educación, la cultura y el deporte. Esto gracias a la lucha, empatía y dedicación de la comunidad Pilares. Un proceso que ha sido largo y a veces pesado. Sin embargo, también nos ha traído grandes satisfacciones a lo largo de este tiempo. Hemos hilado historias. Conocerlas nos llenan de alegría y orgullo. Por ese motivo, queremos compartirlas contigo. Y arrancamos el día de hoy con el tema del eclipse. El próximo 8 de abril tendremos un eclipse total en el país. Obviamente no se va a poder ver en toda la República como es. Aquí en la Ciudad de México me parece que va a ser solamente al 75%, pero siempre es importante este tipo de eventos astronómicos. Óscar, platícanos un poco del eclipse. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar, mucho gusto de saludarlos otra vez. Y bueno, pues como todos sabemos, hemos visto en la escuela que nos han enseñado, los libros de historia, pues los eclipses son ese fenómeno astronómico, donde pues es ese acontecimiento pues, a cierto punto sublime, porque pues no pasa seguido. Entonces que es donde a cierto punto por parte de la rotación, pues la luna cubre al sol. Según mis monografías, así era. O sea, según el dibujo en mi maqueta, así era. Y pues, nuevamente, igual que fue el año pasado, alcanzamos a ver bueno, eso se me hace raro que haya habido dos. O sea, en octubre hubo uno. Ajá. Y ahorita esta vez, 8 de abril también, digamos, yo recuerdo también en mi libro de historia, creo que de geografía, si mal recuerdo, era la de que creo que el próximo sí avisaba de y creo que uno anterior pasó hace un buen de tiempo, bueno, ya bastante, más de 20 años, 30. Sí, creo que yo todavía no, creo que todavía no nacía. Y sí, pero por ejemplo lo que me llegaron a contar de esas historias, pues sí, eran los 91, bueno, finales de los 80, ya principios de entrando a los 90. Entonces, yo todavía nacía, pero obviamente mis padres sí ya estaban y sí, y pues sí llegaban a platicar esos momentos de cuando la Ciudad de México pues sí se cubrió, se oscureció completamente, animales empezaron a ladrar y muchas historias, muchas situaciones que a veces hasta entre esta creencia popular, pues sí, desataron mil y un historias, entre que si se acababa el mundo, que si no, que iba a haber muchos mitos. Entonces, mitos, pues, sin fin de historias que salieron. Y, y pues yo, como buen curioso de los temas y a veces como que no me gusta entrar en la formalidad, pues me puse a investigar cuáles eran como que los mitos más comunes que se pueden hacer a veces más bien que llegan a pasar en los eclipses. Porque incluso en la época prehispánica decían mucho que los eclipses eran augurios. Entonces eran no sé, esto a lo mejor si es chisme, creo que también habían vivido un eclipse tiempo antes de la conquista de Tenochtitlan. No sé si era eso o un terremoto. Una de dos fue. La verdad no me crean mucho, pero ese es otro tema que también tomaremos más adelante, pero ahorita hoy se le dedica exclusivamente a la astronomía, a esa ciencia que estudia los astros. Y pues como primer punto de mitos que llegué a encontrar, obviamente pues investigando en internet y preguntándole a las personas, pues hay una muy chistosa que me hizo ver de que los eclipses nos hacen bajar de peso. Y uno dice, ok, ¿por qué? Obviamente, pues, la creencia popular es que durante los eclipses, la luna de por sí ejerce una fuerza gravitacional sobre el agua, sobre las mareas. Entonces, pues, al ser humano, por lógica, uno puede decir que como es 70% agua, entonces, pues, ya es casi 70% más delgado. Obviamente, pues, no hay un respaldo científico sobre eso,
obviamente pues dicen, pues si esto suena así, pues porque yo que soy agua, porque no me afecta a mí también. Entonces, obviamente esto no tiene ninguna base científica, pero la verdad es muy curioso a veces cómo pensamos nosotros los humanos en cuestión de para hacer cosas más rápido. Obviamente, pues lo más recomendable es tener una buena dieta, hacer ejercicio y, y bajar de peso y pues no, este mito pues obviamente es completamente falso, pero es muy chistoso hasta cierto punto. Obviamente en el segundo, como segundo mito que encontré, esta parte de que cuando ocurre un eclipse pues es un augurio de que va a ocurrir un temblor, un sismo, un terremoto. Obviamente en la cultura de muchas civilizaciones los eclipses fueron muy importantes. Por ejemplo, en los mexicas dio paso a la fundación de la Gran Tenochtitlan, mientras que en la antigua Grecia estos fenómenos eran un presagio que los dioses estaban enojados y algo malo iba a ocurrir. Todas muchas culturas, también muchas civilizaciones, pues dan muchas denotaciones a los eclipses. Pues obviamente dan de que un astro súper, una estrella enorme como el Sol es cubierta o devorada. A veces en los códices eso, pues es devorada por un ser. Entonces, si ese, digamos, y obviamente en esta parte de la semiótica, pues mucho denota negatividad a la oscuridad. Entonces también el ver que en un ratito todo se oscurece, pues sí, obviamente denota mucho la negatividad o la maldad en ciertas creencias. En el punto 3 tengo, creo que también, y ese sí lo escuché mucho de señoras más grandes, de que evitaban preparar comida cuando ocurrió un eclipse. Y sí, parece broma, pero muchas personas dicen que durante el eclipse solar se debe evitar cocinar, ya que la radiación solar es más fuerte que otros días, y esto provoca que los alimentos se echen a perder, y uno puede envenenarse sin querer. Algo que obviamente, pues sí es falso. La radiación, pues sí es no sé hasta qué punto sea más, menos, pero pues incluso si estamos tapando el sol, pues es como si tuviéramos una sombrilla, entonces la radiación nos pega mucho menos. Entonces, digamos, a cierto punto, pues ya aplicando la lógica, pues no, pues básicamente nos están tapando el sol, al contrario, pues hay menos radiación. Entonces ese ratito, pues podemos cocinar entonces más, quién sabe. Tal vez dure un poquito más ese helado que nos estamos comiendo y se derrita menos. Pero dudo que nos envenenemos por radiación solar. En el otro, el cuarto, que de hecho ese sí es el más clásico. Ese sí es el más clásico que creo que mi mamá lo hizo mientras estaba embarazada. De que los bebés, obviamente dicen que los bebés pueden nacer con el famoso labio leporino o con manchas. Obviamente, acá hay un dato histórico. Durante los eclipses, los mexicas sacrificaban personas albinas en rituales para que los bebés no nacieran con deformidades. Obviamente, afortunadamente en la actualidad, pues ya no se hace eso, ya no se sacrifican gente, y obviamente mucho menos albinos, porque no son personas extraordinarias, solamente personas con menos melanina. Bueno, y aunque persiste la idea de los eclipses provocan malformaciones a los recién nacidos y por eso también tienden a poner el famoso hilito rojo en el seguro en forma de cruz, que ya digamos, ya el seguro es una forma y en forma de cruz ya es como que doble protección. Y que obviamente sí, las mujeres embarazadas tienen que ponerse los lazos rojos, ponerse un par de seguros en la ropa para evitar que el bebé comience a comerse a sí mismo y salga con labio leporino, paladar hendido. También digo, por ejemplo, las tijeras también, pero creo que las tijeras es más con las brujas. Según mi recopilación de datos, las tijeras en forma de cruz es para las brujas, pero pues, también va a ser otro tema. Y más que nada creo que es por el uso por el hierro, digamos, porque también el acero, el hierro también tiene propiedades como que protectoras, entonces entre creencias y más, entre suma de creencias, pues, mientras no vayas, como dicen los papás, luego uno, no vaya a ser el diablo y pues nos vaya a pasar algo, mira, ok, no me hace daño ponerme mi hilo, está bien, ponme mi hilito rojo, mi listón, no hay problema. Ujú. Y pues sí, también dicen que las futuras mamás también tienen que evitar rascarse durante ocurre un eclipse, porque el bebé podría salir con manchas en la piel o varios lunares. Y obviamente, pues son ideas también muy, pues para cierto punto como que graciosas, obviamente sin
pues a lo mejor si llegó a pasar fue por algo, pero pues no tenemos ningún fundamento ni científico, cultural podemos decirlo así, pero hasta también es algo como que muy cuestionable. Y como último punto, aquí también que está algo que está muy de moda, pues dicen que en los eclipses no hay que hacer rituales cuando hay eclipses. Obviamente con eso de que la manifestación, manifestar, dicen que anda muy de moda, hay mucha gente clavada en el tema, que deben saber que obviamente que saber ocupar la energía de un fenómeno astronómico, para hacer algunos tipos de rituales astrológicos. Sin embargo, obviamente, pues esto, pues a veces pues en los eclipses pues tampoco aplica. Entonces, obviamente, pues a creencias de que pues la magia entre sentido de energía, pues el sol es como que la energía más grande que tenemos a lo mejor cerca de nuestro planeta. Y como dan muchas notaciones de que simbólicamente el sol es creador, es dador de vida también. Y pues tienen obviamente al momento de que está tapado por la luna, pues la luna también es otra energía, tapa su luz, y eso afecta la energía y el cosmos en general. Entonces, dicen que evitan hacer rituales porque como el día está disparejo, pues la energía está variando y pues ya, esa energía no podemos hacer nuestros rituales a gusto y podemos tener resultados catastróficos para el ritual y supongo que para el hechicero en cuestión. Y pues, así como tenemos todas estas historias de eclipses, pues no queda nada más que pues disfrutar el fenómeno. Digamos, es un fenómeno natural que, que los que a lo mejor estamos viendo en esta época ya nos tocó vivir 2 veces. Un fenómeno que a veces se puede decir que se llega a vivir a lo mejor una vez en la vida, y pues creo que nos podemos sentir afortunados de tener de vivir y de compartir este fenómeno con las personas que tenemos alrededor. Entonces no me queda nada más que decir que tomen sus precauciones, a pesar de que no sea al 100%, pues no lo veamos directo, ocupemos nuestro equipo de seguridad. Ya tuvimos nuestro primer ensayo el año pasado, entonces ya resolvimos mitos, cómo verlo, cómo no verlo, ya hicimos nuestra cajita aquí también en Pilares el año pasado. Y si ven que nos equivocamos un poco es porque Mercurio está retrógrado, según la astrología, y como era el mensajero de los dioses en la comunicación, de repente se nos cuatrapea, ¿verdad? La palabra. Claro que esto se supone que no debería decirlo porque es un tema científico y astronómico que nos encargó nuestra queridísima maestra Janine, que lo abordáramos desde el punto científico, pero ¿qué le podemos hacer? Mercurio está retrógrado, ¿sale? Entonces, ¿qué es un eclipse solar? De acuerdo a algunos documentos de divulgación de la ciencia, nos dice que un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que durante el día la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro. Y no es extraño que se ponga todo oscuro en pleno día. Claro que sí. Y es porque puede dar paso a un eclipse total, que es como el que va a pasar ahorita. Y nos comenta, se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Pero no todos podemos verlo, precisamente porque se hace visible en ciertas partes del planeta. Qué bonito es poder tener la oportunidad de contemplar un eclipse total, porque no es frecuente el eclipse total del Sol, precisamente porque la sombra de la luna sobre la Tierra no es muy grande y por eso se puede ver desde pocos lugares de la Tierra. Tienes que estar en un lado soleado del planeta cuando esto sucede y también tienes que estar en la trayectoria de la sombra lunar. En promedio, se puede ver un eclipse solar desde un mismo lugar de la Tierra solo durante unos minutos cada 375 años aproximadamente. Imagínense, por eso es tan interesante poder vivir la experiencia. Platícanos, Rosario. Te cuento, mira, a mí me pasó algo justamente el 11 de julio de 1991. Fue una experiencia familiar, pues triste y a la vez pues impactante. A mí me impactó mucho. Yo tenía a mi tía que vivía con nosotros, era hermana de mi papá, y ella se enfermó en el transcurso de principios de año
y pues la verdad es que ya no se recuperó, se fue deteriorando su salud cada vez más. Y precisamente el 11 de julio de 1991, que fue cuando ocurrió un eclipse total de sol aquí en la Ciudad de México, pues ella falleció. Pero les comentaba yo que fue impactante porque pues empezó el eclipse, estábamos todos reunidos en casa alrededor de ella, alrededor de su cama, y bueno, estábamos rezando y por lo mismo habíamos prendido veladoras, y pues en eso empezó el eclipse y se empezó a oscurecer cada vez más, cada vez más. Y en el momento así el máximo, en el clímax, fue cuando mi tía expiró. Entonces estaba todo oscuro. Obviamente con las velas y las veladoras fue un ambiente y una sensación, o sea, fue impactante. La verdad a mí me impactó y es algo que yo recuerdo siempre, ¿no? Y pues nunca se me va a olvidar. La verdad nunca se me va a olvidar. Y pues entre el eclipse y entre que estábamos ahí con ella, pues a lo mejor mucho no nos pudimos percatar, entre comillas, de lo que estaba ocurriendo, pero sí fue una sensación, no sé, ni sé cómo describirla. El momento así, todo oscuro, y con las velas obviamente se veían como figuras fantasmagóricas, ¿no? Porque estaba todo oscuro, como si hubiera sido en la noche, a medianoche, pero sí fue impactante. Entonces es lo que les puedo compartir de un eclipse solar. Yo he vivido algunos, gracias a Dios, he tenido la suerte y también eclipses de luna y también he visto pasar cometas y son cosas, la verdad, muy padres. Entonces, si pueden ahora disfrutar este eclipse que va a pasar, disfrútenlo para que puedan atesorarlo y recordarlo, ¿no? Pues esto es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Hasta luego. Y yo creo que la mejor forma de mantenernos conectados con nuestro planeta precisamente es eso, ¿no? Saber que estamos todos observando estas especies de fenómenos naturales y que podemos ser parte de ello porque finalmente todos pertenecemos al mismo sistema solar. ¿Qué opinas, María Luisa? Sí, el hecho de que en el día tengamos oscuridad, pues eso ya a nosotros nos alerta, ¿no? Con que pues, ya no es algo normal. Por eso es que es tan impactante, ¿no? El que, digamos, es de día, pero se vea de noche, ¿no? Entonces, inclusive muchas culturas, pues de todo el mundo, ¿no? Tan solo los chinos, pues decían que los eclipses lunares eran porque un dragón, ¿no? Estaba queriéndose comer el sol. Entonces ahí le decían a toda la población que saliera a hacer ruido para distraer a este dragón. Entonces, pues siempre ha estado acompañado así como que de misticismo, ¿no? O sea, de misterio, porque no entendemos el que nos digan, este es el día porque hay sol y esta es la noche porque hay luna, ¿no? E inclusive, como decía Oscar hace un rato, efectivamente, los mexicas fundaron la Nueva Tenochtitlán en un eclipse solar, ¿no? Entonces, de ahí el misticismo y de que se hicieran estos sacrificios humanos también, porque creían que eran los dioses los que estaban enojados, ¿no? Entonces también se ofrecían sacrificios humanos para tener contentos a los dioses. Entonces, hoy en día, el tener un eclipse eh, de sol, pues tenemos que agradecerlo y estar en el lugar adecuado, porque precisamente, como decía Liliana, solamente una parte es la que va a reflejar como sombra y por eso es que se ve en pocos lugares, ¿no? En este caso va a tocar en el norte de nuestro país y lo que es Canadá, Estados Unidos, y ellos van a tener la manera de disfrutar más este fenómeno y que se va haciendo cada vez, no sé si sea por la orbitación y por todo esto que estamos viviendo hoy en día, pero en octubre tenemos otro. También ya dijeron científicamente que este año vamos a disfrutar de esos dos fenómenos, ¿no? Y pues la mitología pensaba que los dioses estaban enojados, como bien decía, el caso de China, y también más hacia nuestro continente,
era el detener ese enojo, ¿no? De los dioses. Y bueno, hoy en día, pues todos nos preguntamos por qué si la luna orbita en la Tierra, ¿por qué no se da todos los meses, no? Pues precisamente porque no hay esta función de sombra, ¿no? De sombra que se hace entre el Sol y la Tierra. Muy interesante, Liliana. Y pues de ahí también se vienen otros mitos aquí en México, ¿no? O de los hombres lobo, ¿no? Con las lunas y todo esto. Pero eso, ¿qué referencia nos puedes dar? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, desde tiempos ancestrales es lo que estábamos comentando y reiteramos, ¿no? Que siempre se pensaban en cuestiones negativas. Y actualmente hemos platicado todavía con niños o con personas que también se asustan mucho y consideran que es el fin del mundo. Efectivamente. ¿Por qué viene de eso culturalmente? Porque toda la cultura prehispánica siempre vio a los elementos como dioses. El sol como papá, la luna como mamá, y es una lucha constante, ¿no? De que se estaban comiendo al sol. Y entonces de ahí vienen muchas tradiciones del ruido, María Luisa, precisamente de todas las culturas ancestrales, donde la lucha en la que está ejerciendo alguna deidad con un demonio, donde se estaban comiendo al sol, entonces sea el ruido con todo lo que se encontraba, precisamente como apoyo y como un ritual para que el sol ganara la batalla. Entonces es bien interesante cómo eso se va transmitiendo de generación en generación. Obviamente van cambiando de acuerdo a las etapas de evolución, ¿no? En aquel entonces tal vez gritaban, ahora pues es con latas, con sartenes, con lo que encontraban. Y todavía esta tradición la encontrábamos en Yucatán hasta hace algunos años. ¿Por qué? Porque obviamente viene de la cultura maya y vienen sus tradiciones, ¿no? Y en ellos pensaban también que había que hacer rituales de sangre, precisamente para darle vida de nuevo al sol, ver la forma de revivirlo. Entonces son cuestiones muy, muy interesantes a nivel antepasados y son tradiciones y miedos que uno va transmitiendo de generación en generación. Afortunadamente, ahora sí lo más importante son las reglas de seguridad que hemos comentado mucho en este programa, que es, por favor, no lo veamos directamente. Aparentemente uno puede pensar que no pasa nada, pero sí pasa a largo o a corto plazo porque precisamente ahí sí por la radiación se lastiman las córneas, las retinas, todo eso sí nos puede afectar visualmente, más que cualquier otro mito o cualquier otro ritual. Claro, si ustedes por tradición piensan que algo va a funcionar, como dice Tatiana, adelante. Yo creo que no está de más sentirse bien consigo mismo. Sin embargo, no hay nada contundente, así que no se preocupen ni se asusten. Es la recomendación que nosotros podemos aportar. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, precisamente como mencionas tú, como mencionó Tatiana, obviamente pues México es un país multicultural, pues, y también así como hay personas que obviamente tendrán entendimientos del carácter más científico, unas personas más escépticas, unas personas más tradicionalistas. Entonces sí, pues sí, ahora sí que también lo que podemos aconsejar, pues sí, tener esas actividades con el debido respeto también, digamos, de las personas que llegan a hacer que si tu ritual y esto obviamente pues es parte de la cultura mexicana y podemos hacerla, y podemos hacer las actividades sin ningún problema, disfrutar todos en familia, en conjunto, obviamente pues sin hacer daño a nadie, pues si tu ritual ahí de hacerlo no importa, pues es parte de tu vida, es parte de la práctica, pues adelante, uno, ahora sí que uno ya sea que lo quiera vivir de la manera astrológica o astronómica, pues están perfectas ambas, no hay nada ni bueno ni malo. Pues ahora sí, todo con el debido respeto, la tranquilidad, en conjunto, en familia, en comunidad, como aquí siempre nos gusta estar aquí en Pilares también. Y pues nada, pues que disfruten, que nos sintamos afortunados y agradecidos por estar viviendo esta parte importante, natural y sublime de la historia de la humanidad. Y solo nos resta despedirnos e invitarlos a que vengan de forma segura a hacer su caja para observar el eclipse.
Aquí también vamos a poder observarlo en comunidad como el año pasado, así que los invitamos a ser parte de este evento. Nos despedimos. Que tengan buena tarde, buena noche y feliz eclipse. Disfruten mucho el eclipse. Se despide María Luisa Rodríguez. Gracias a toda la comunidad Pilares que lo ha hecho posible. Nos emociona que día a día se suman más historias y la próxima puede ser la tuya. Sigue sintonizando Radio Pilares.